estreñimiento? ¿Cuándo hablamos de estreñimiento? A ver, sensu estricto hablamos de estreñimiento cuando nos referimos al estatus de un paciente que tiene menos de 3 evacuaciones por semana, 3 evacuaciones o menos por semana durante un lapso de unos 3 meses. Pero el tema de estreñimiento el concepto se acompaña mucho al tema de la percepción de estreñimiento, es decir, la sensación del paciente de evacuación incompleta, que no ha terminado de expulsar todo, la sensación del paciente de que le falta expulsar, de que falta evacuar, como también a la percepción de esfuerzo evacuatorio. El paciente tiene que pujar mucho y por el estatus de las heces muy duras, etcétera, ¿no? ¿Cuántos días deben de pasar para considerar que ya una persona está estreñida? Porque como yo tengo pacientes de 7 días, yo tengo pacientes que me parece medio un escándalo cuando son más de 7 días, le digo, no, ya tiene que tomar algo. ¿Cuántos días para considerar estreñimiento? No deberíamos esperar tanto como 7 días. Al tercer día ya es un motivo para alarmarnos y para tomar alguna medida con respecto al tema de estreñimiento. El problema es que el colon tiene una gran capacidad para reabsorber agua. Entonces, si yo estoy por encima de 3 días con heces en la ampolla rectal, el colon va a seguir reabsorbiendo agua porque es su papel. La ampolla rectal va a seguir reabsorbiendo agua porque es su papel, es su trabajo. Y entonces las heces se van a solidificar, se van a hacer más duras y nuestro paciente, sobre todo aquellos que tienen circunstancias de menor movimiento, van a estar en riesgo de hacer un evento de impactación fecal. Es decir, las heces se ponen como un ladrillo, como un cemento, y ya tenemos que recurrir a métodos de enema, reducción digital de repente para poder extraer las heces, reducción manual, etcétera. Por eso es que más de 3 días ya tengo que tomar alguna medida. Antes de entrar a los laxantes y a los purgantes, vayamos a las medidas preventivas. ¿Cuáles son las recomendaciones que como especialista le recomiendas a las personas adultas mayores para combatir el estreñimiento y tener un hábito evacuatorio, digamos, normal o aceptable? ¿Cuáles son las medidas, las recomendaciones? Lo más importante con nuestros pacientes es el manejo de la fibra dentro de la alimentación, que es importante y es básica. No solo porque me ayuda a formar el bolo evacuatorio, sino porque me ayuda a constituir una sana flora intestinal que activa las defensas del intestino y mantiene lubricado el intestino. Sino que también la flora, junto con la fibra, vienen diferentes vitaminas, vienen diferentes oligoelementos, vienen diferentes minerales y nutrientes, y nos ayuda a precipitar el colesterol de alguna manera, entonces a regular el balance de las grasas saturadas. Es importante, cuando hablamos de fibra, distinguir que tenemos 2 tipos de fibra. Hay fibra hidrosoluble, que son las frutas, la pulpa de las frutas, y fibra no hidrosoluble, que son las hojas. Y cuando hablo de balance de fibra, hablo de que son importantes los 2 grupos de fibra. Muchos pacientes vienen y dicen, doctor, soy estreñido, estoy comiendo 80 lechugas por día y sigo estreñido. Y la repregunta es, ¿y las frutas? Porque tiene que haber una proporción adecuada entre frutas y verduras. A mayor cantidad de hojas, mayor cantidad de hortalizas, mayor cantidad de fibra no hidrosoluble, tengo que acompañarme de una cantidad proporcional de fibra hidrosoluble. Y en esto distinguir bien los horarios, por comodidad, por el balance de calorías, por todo. La fibra hidrosoluble es buena en las primeras horas de la mañana con el desayuno. El desayuno tiene que estar holgado en fruta. Y las verduras, las hortalizas, acompañando mi almuerzo, acompañando mi cena. Las abuelas eran muy sabias. En las noches los caldos de verduras eran parte del hábito del siglo pasado y del antepasado, si quiero, probablemente me remonte hasta la colonia. El almuerzo tiene que estar acompañado de hortalizas y de hojas. Y dentro de todo este grupo, el agua también tiene un papel, porque el papel de la fibra es jalar el agua para formar un bolo evacuatorio blando y suave. Tengo que hacer la distinción, recordar las frutas. A veces solemos decir de que no hay pacientes estreñidos, sino que hay pacientes malnutridos, pacientes que no comen verduras, pacientes que no comen frutas, pacientes que no mantienen el balance entre las dos. Y la pérdida de este balance comienza a llevarme al abismo del estreñimiento. ¿Las verduras deben ser crudas o cocidas? Ambas por igual, ambas me ayudan. Las verduras crudas y cocidas, ambas me ayudan, pero tenemos que consumirlas. Yo no le puedo decir a un paciente que tiene un problema inmunitario intestinal que no coma verduras. Sí puedes comer, pero tendrás que comer cocidas. No le puedo pedir a un paciente que está saliendo de una diverticulitis
donde acaba de salir una infección, que no coma verduras. Tengo que decirle, cómelas, pero cocidas. Ambas son importantes. La cosa es que consuma fibra hidrosoluble. Las vainitas, el brócoli es bueno. Definitivamente ayudan bastante. Ojo con el brócoli, siempre la recomendación de que tiene que ser, en el caso de nuestros pacientes, bien cocido, ¿no? Porque nunca sabemos dónde cultivaron el brócoli. Y también la desinfección, y todo tiene que ir de la mano de la desinfección adecuada de hortalizas. Eso es importante, ¿no? Sobre todo las que están... Claro, porque a veces lo riegan con aguas sucias, ¿no? Entonces uno se come todos esos parásitos. ¿La cáscara de las menestras es considerado hidrosoluble o no hidrosoluble? La cáscara... La menestra me aporta las dos cosas. La pulpa de la menestra tiene fibra hidrosoluble, tiene peptina. La cáscara de la menestra tiene fibra no hidrosoluble, es decir, me hace el papel de las hojas, ¿no? Las menestras en ese caso, en cuanto a fibras, representan, en cuanto a fibras, son un aporte completo. ¿Y la goma de la linaza es buena fibra? La goma de la linaza es una grasa buena, es un omega 3, que tiene un papel importante para mantener uno como combustible del intestino, como combustible del colon, sino también como un aporte adecuado de grasas buenas para permitir el balance. Siempre solemos decir, consume muchas grasas buenas para evitar la exagerada asimilación de grasas malas, ¿no? Y por otro lado, las grasas buenas también potencian el papel de la flora intestinal, que permite una buena humectación, una buena lubricación a nivel intestinal. Un poco puedo hacer el ejemplo de la locomotora, ¿no? ¿De qué me sirve tener 80 lechugas al día y tener la mejor locomotora del mundo? Y el riel por el cual discurre la locomotora no va a generar mucha fricción. Ese es el papel de las grasas buenas, el papel de los omega 3 dentro de la dieta de nuestros pacientes. Bueno, las abuelas antiguamente y ahora hacían las ensaladas con aceite de oliva, ¿no? Que es un buen aceite, y entonces también ahí teníamos el omega. Aceite de oliva, emoliente que tiene linaza, la misma agua de linaza, la palta, el pescado, las aceitunas, todos están a la disposición y son alimentos que nosotros los tenemos a la mano y siempre los hemos tenido. Ahora, ¿qué tan bueno o útil es el yogur? A veces recomiendan el yogur, no sé, tú eres el especialista, ¿qué opinas del yogur? El yogur me ayuda, de alguna manera tiene, con el yogur yo tengo el aporte de levaduras, tengo el aporte de lactobacillus, que me van a ayudar a potenciar una buena flora intestinal y me van a ayudar con la lubricación. Ojo, tengo un tema con el yogur también, porque si yo tengo el yogur, por más que sea un lácteo semidigerido, es un lácteo semidigerido, o sea, tiene su balance y su porcentaje de lactosa. Uno de los temas que tenemos que tener mucho cuidado en nuestros pacientes adultos mayores es el tema de las intolerancias alimentarias, sobre todo la más común, la reina de todas, la más común de todas, la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa aumenta con la edad, el encierro, la postración, el enclaustramiento, incrementan la manifestación de las intolerancias alimentarias, sobre todo la intolerancia a la lactosa. Entonces, no es lo mismo darle, y tenemos que tener cuidado porque definitivamente el paciente debe evacuar, pero también se va a llenar de gases si es que es intolerante a la lactosa, y por otro lado, voy a terminar generando un intestino con mucha presión de gas. Incremento su riesgo, por lo tanto, de enfermedad diverticular con los años, y voy a generar heces ácidas que lo predisponen a enfermedad anal y perianal, fisuras, desgarros, etcétera, ¿no? Y perianusitis o escaladuras. Sí. Obviamente una persona con intolerancia a la lactosa no puede consumir lactosa, pues no le va a caer mal, no lo va a tolerar. Ahora, hay unos yogures en el mercado que tiene una palabra, probióticos, como una marca, como un sello, ¿no? Como un distintivo. En primer lugar, por favor, defínenos qué son los probióticos y segundo, si sirven o no, qué tan importantes son. Todos nosotros tenemos una microbiota, una flora intestinal, que son las bacterias buenas que se encuentran en el intestino, a lo largo de todo nuestro cuerpo. Pero hablemos específicamente del intestino. Las bacterias del colon nos ayudan a cuidar las defensas, lubricar el intestino, y tienen que ver mucho con el confort para evacuar. Cuando hablamos de probióticos, estamos hablando de un suplemento de bacterias adecuadas que me van a permitir una mejor función digestiva. Pero así como tengo bacterias buenas, tengo que cuidarme mucho de las infecciones porque puede
o del sobreuso de antibióticos porque puede permitir el desarrollo de bacterias no adecuadas en nuestro intestino. Los alimentos enriquecidos con probióticos de alguna manera nos ayudan, pero ojo, no hay mejor probiótico que las frutas, no hay mejor probiótico que las hortalizas y las verduras. Eso es una cosa que siempre tenemos que tener presente. Y por gusto consumo un probiótico, si no consumo alimentos que permitan el desarrollo adecuado de los probióticos. Entre esos alimentos es lo que llamamos prebióticos, alimentos que permiten y facilitan el desarrollo de las bacterias buenas. Entre ellos tenemos las mazamorras, sobre todo el chuño, entre ellos tenemos la misma fibra vegetal, entre ellos tenemos las grasas buenas que permiten un desarrollo adecuado. Miren qué importante la información que nos da el doctor Velarde, ¿eh? No solamente es comprar los probióticos, adquirirlos, porque si no consumimos frutas y verduras adecuadamente, de forma regular, por gusto. El mejor probiótico, nos acaba de decir, y esta información es muy valiosa, es la fruta. Héctor, antiguamente habían campañas los antiguos hacían las purgas, y le daban purgantes para que uno se limpiara el intestino. Era una costumbre antigua, no sé hasta qué punto era sabiduría antigua o es un error. Inclusive había campañas del Ministerio de Educación y a todos los chicos estudiantes de primaria le dan su purgante, su resino y se iban en diarrea un par de días para limpiarse el intestino. Les hacían 2 veces al año. ¿Eso es bueno, es malo o es un mito? ¿Qué es? Podría considerarse que sí, es cierto, es un concepto de sabiduría popular, pero no necesariamente bien aplicado. Si es que tengo que aplicar un enema a un paciente, si tengo un paciente con impactación, si tengo un paciente estreñido muchos días, probablemente tenga que aplicar un enema. Si tengo que purgar a un paciente, probablemente por el mismo tipo de impactación. Tenemos pacientes en los cuales, sobre todo en países tropicales como el nuestro, se generan fenómenos que llamamos de SIBO o SOBIA, sobrecrecimiento bacteriano. En estos pacientes llegan a tener un exceso de bacterias fermentativas en el intestino. En estos pacientes, muchas veces tenemos que dar antibióticos para eliminar esas bacterias fermentativas contaminantes que se metieron al intestino. Eso no es tan infrecuente en nuestra realidad. Recordemos que somos un país tropical y el calor nos predispone. Y en esos casos, en ese caso específico de pacientes, muchas veces los enemas terminan siendo, o esas limpiezas intestinales terminan siendo una ayuda adicional, que en aquellos tiempos, cuando no había antibióticos, era realmente un tratamiento. Pero no es una cuestión de que yo le aplique enemas o le aplique purgantes irrestrictamente sin distinción a todo el mundo, ¿no? No es una ráfaga de ametralladora de enemas o laxantes para toda la población. No. Eso no puede pasar. Inclusive hasta en provincias últimamente, esas enemas antiguos de fierro enlosado, con su manguerita anaranjada y su piquito negro que se colocaban ellos mismos y se hacía su limpieza, se aplicaba un enema, lo cual me parece lo más antihigiénico del mundo, porque esa misma dispositivo lo usaban varias personas. Pero en fin. Ahora, hay pacientes, y me imagino que tú debes de tener muchos conflictos con ellos, porque como son, por decir, hipertensos, diabéticos, enfermos crónicos de diferentes enfermedades, y aparte dicen, doctor, no se olvide de poner mis 2 frascos de lactulosa porque yo soy estreñido, y quieren tomar lactulosa diario, o algún laxante. ¿Qué tan bueno o tan malo es eso, de tomar laxantes todos los días? Depende la dosis, depende cómo lo dé y depende de quién lo dé. Y ojo, con esos pacientes una cosa que tenemos que tener cuidado es hacer una buena historia clínica para definir que no se trate de un paciente que tiene problemas de fijación con la evacuación, o sea, algún complejo de querer tener las heces perfectas o querer tener la comodidad perfecta para evacuar. Y en esos pacientes siempre hay que tener mucho cuidado, porque el exceso y el sobreuso y abuso de laxantes me va a traer consecuencias. Me lleva al colon catártico, me lleva a un colon en donde el colon pierde sus pliegues y entonces no tienen un impulso adecuado para el bolo evacuatorio. Entonces, paradójicamente, nos terminamos haciendo dependientes de laxantes. Me lleva a pacientes en los cuales el uso exagerado de laxantes termina depletando la flora intestinal y entonces el intestino no se lubrica
y el paciente no tiene una asimilación adecuada de nutrientes. Entonces siempre tener mucho cuidado. La idea es, como digo, lo mencionaba en algún momento, a veces decimos, no hay paciente estreñido, sino hay paciente malnutrido. Es una nutrición adecuada para poder preventivamente evitar llegar a esos extremos. Es cierto, hay medicinas que pueden producir estreñimiento y en ellos probablemente tengamos que darle alguna medicación de ayuda, pero no son los más, suelen ser los menos de nuestros pacientes. Claro, generalmente los medicamentos para el dolor de origen opiáceo causan mucho estreñimiento, ¿no? El famoso tramadol, la codeína, y ni hablar de la morfina, ¿no? Que son terriblemente fármacos que estreñen. Ahí sí habría que darles un suplemento. O bueno, al menos que también el enfermo tenga cirrosis y haya que darle siempre una lactulosa para limpiarle el intestino, pero a veces hay pacientes que no tienen una enfermedad, sino sencillamente no toman líquido o no se alimentan bien y piden estos laxantes. Ahora, hay unos que dicen, hay unos laxantes que vienen en jalea en base a machacados de ciruela, de tamarindo y de pepitas de linaza, entonces quieren esta jalea diaria, ¿no? O como una mermelada. ¿Es bueno? ¿Es malo? Depende de lo que contenga. Muchos de estos laxantes, más que fibra, lo que contienen son, sobre todo aquellos que tienen tamarindo, ciruela, esos extractos contienen una cantidad exagerada de xenócidos, ¿no? De antraquinonas, que son pigmentos vegetales que tienden a laxar. El punto es que el exceso de antraquinonas me va a llevar a estos temas de colon catártico, de hacer el colon dependiente de este tipo de jaleas, de alguna manera. Entonces, si ya entré con esto y mi paciente tiene como 2, 3 años con esta jalea, va a ser muy difícil que yo pueda retirar la jalea y obtener regular la evacuación de este paciente, porque de alguna manera ya se ha hecho dependiente a las antraquinonas. Ahora, hemos hablado de los enemas, ¿no? A veces hay pacientes que son postrados y que no tienen el reflejo, el reflejo voluntario del esfínter externo que uno lo controla. Y entonces se recurre a los enemas. ¿Cuándo es el momento de aplicar un enema? ¿En qué momento? A ver, si tengo pacientes con más de 3 días de evacuación, si tengo más pacientes con mucho anismo, mucha sensación de patología, de peso anal, mucha sensación de disconfort anal, probablemente me encuentre con un paciente y que tenga el antecedente, que ha tenido episodios de implantación previos, probablemente va a ser el caso de que pudiera tener que requerir algún enema, o si se va a preparar para un procedimiento también, ¿no? Eso es cierto, en muchos casos. Ahora, quería hacer una tingencia. Cuando hablas de fármacos, no solo los analgésicos opioides, algo a lo que le tenemos nosotros temor en el tema de estreñimiento, que tienen a generar estreñimiento, son los pacientes que consumen antidepresivos y a los que toman antiparkinsonianos, ¿no? Ese también es un grupo importante en el cual a veces tenemos que darle, como bien dices, Carlitos, una ayudita para que puedan tener una evacuación confortable y diaria, ¿no? Que no tenga que requerir terapia de rescate como enemas o laxantes, porque tiene más de 3, 4, 5 o 1 semana sin evacuar. Después también había lo que se llama el supositorio de glicerina, ¿verdad? Que es muy popular entre la gente, ¿no? Y a veces se lo compran sin receta y se aplican su supositorio de glicerina. ¿Qué tan bueno o malo o beneficioso o peligroso es el uso de estos supositorios? En tanto no sea que son muy comunes, ¿eh? Sí, bastante. No negaré que yo todavía los utilizo para preparar al paciente para una proctoscopía o una anoscopía, ¿no? A veces los enemas generan bastante moho con mucho volumen y hay personas que son muy sensibles al fosfato, ¿no? Entonces la glicerina termina siendo una alternativa un poquito más inocua. Pero siempre con el fósforo lo llevamos tú sabes que lo tenemos con pinzas, ¿no? Pero en el caso de esto, en tanto no sea un uso crónico del supositorio de glicerina, no hay problema. Si es para un procedimiento o como una medida de rescate excepcional una vez al mes o alguna circunstancia que tenga muchos días el paciente sin evacuar. Pero el uso crónico del supositorio de glicerina, el uso continuo, uno, va generando pérdida de efecto y segundo, va induciendo, la glicerina tiene un efecto local y me va induciendo eventos de microfibrosis, y se ha visto microfibrosis
a nivel del tejido, de la mucosa rectal, ¿no? Lo que le quita a la larga un poco de compliance, un poco de capacidad de sensibilidad a la mucosa, y eso puede generar con el tiempo erosiones, un poco de daño, obviamente incluso sangrado. Ahora, así como antiguamente había campañas de purgas o era un hábito en las familias, cada 4 meses, cada 3 meses le daban su purgante a los niños, también habían las costumbres de desparasitar a los niños. Campañas tanto del colegio como en las mismas familias. Le compraban su antiparasitario y se lo hacían tomar sin análisis de ese, nada, simplemente porque ya era el momento. Y eso también se da mucho en provincias, ¿no? Sobre todo en la región de selva, donde hay mucho parásito. Es importante, es pertinente tomar antiparásitos sin análisis, o necesariamente tiene que pasar por una consulta y hacerse unos análisis. A ver, cuando hablamos de parásitos no solo hablamos de helmintos, de gusanitos, ¿no? Estamos hablando también de protozoarios, de parásitos microscópicos, muchos de ellos que suelen estar en el agua. Entonces, cuando se hacen estas campañas, usualmente lo que se administra son antihelmínicos, mebendazol o albendazol en una sola dosis, que al final probablemente lo único que me va a cubrir son oxiuros, enterovirus en un porcentaje relativo de un 70-80%. Hablando en cristiano, los helmintos son los gusanos. Los gusanos. Las lombrices, para que nos entiendan. Sí, pero... El minto no van a entender. Claro, pero de los 400 tipos diferentes de parásitos, de enteroparásitos que pueden afectar al ser humano, probablemente estamos cogiendo solamente la punta del iceberg, nada más. Y estamos dejando todos los otros parásitos al interior. Tenemos parásitos que dentro de los gusanitos, de los gusanos, como el estrongiloides, que trabajan en poblaciones organizadas. Entonces, en estos casos, estas monodosis, lo único que van a lograr despertar va a ser una mayor invasividad del parásito, que puede tener hasta consecuencias muy serias o incluso mortales. Entonces, en el caso de esto, de estas dosis paraescolares, debería contemplarse no utilizarlos en zonas de poblaciones endémicas de parásitos que tengan este tipo que tengan estos fenómenos de reacción, de hipermultiplicación o hiperinfestación. Y segundo, si estoy en una zona como la costa, por ejemplo, donde la mayoría de los parásitos son microscópicos, no son gusanos, son parásitos microscópicos, primos hermanos de las amebas, si los quiero llamar así, pues no me sirve para nada un antiparasitario. Ok, entonces ya saben, los antiparasitarios son básicamente para los gusanitos, las lombrices, y los microscópicos como las amebas y las yardias y esas que no se ven, que se ven solo con microscopio, ese es otro tipo de tratamiento, y eso sí estrictamente tiene que ser indicado por un médico, ¿no? No puede ser, ahí sí no se puede uno automedicar. Lo ideal es un buen examen de heces, definitivamente, ¿no? Indicado. Si hay sospecha de mucho desorden de gas, distensión, balonamiento, sonido sobre todo, tengo que programar un estudio de heces, ¿no? Para mi paciente. Los jugos. ¿Son importantes los jugos? ¿Es bueno tomar jugo o es preferible comer la fruta? ¿Qué es tu opinión sobre los jugos? Ok. Comencemos que estamos hablando de estreñimiento. Si estamos hablando de estreñimiento, es importante consumir fibra hidrosoluble en la mañana. Es importante consumir frutas en la mañana. Si las voy a comer cortadas, enteras, trozadas, laminadas o en jugo, vale. Porque el tema es consumir fibra en la mañana. Claro, porque al final la fruta la licuas si te la comes, ¿no? Claro, es igual. O sea, tengo que consumirla. Ahora, quiero un poco el ejemplo que alguna vez me dio una paciente, ¿no? Me dice, doctor, yo entro a clases a las 7 de la mañana, 6:30 tengo que estar en la universidad aproximadamente. No tengo tiempo de masticar la fruta. Para mí es mucho más fácil licuarla en 2 segundos y tomarme el jugo. Válido, estoy manejando mi tema intestinal. Por eso digo, no manejamos personas, sino pacientes, y cada uno se adapta de acuerdo a la mejor forma. Que de alguna manera me digan, sí,
al preparar un jugo desnaturalizo algunas vitaminas y pierdo un poco de las vitaminas del aporte de vitaminas que tiene la fruta. Es cierto, pero tampoco eliminamos el 100% de las vitaminas que están en las frutas. Entonces, debe estar, y el tema es consumir frutas todos los días por la mañana. Entonces, de alguna manera, no podemos ser más papistas que el Papa y decir, pónganle candado y llaves a la licuadora para que no se utilice, ¿no? Come tus frutas, como puedas, pero consúmelas. En el caso de la naranja, sí, ahí sí se pierde la fruta, ¿no? O sea, la fibra, porque solamente se consume el jugo, se exprime la naranja y se consume el jugo. Pero en el caso de la papaya, sí, se come la fruta entera, solo con un poco de agua. Ahora, ¿qué opinión tienes sobre las infusiones? Hay gente que no te toma un té porque dice que toma un té y se estreñe. Y hay gente que toma siempre manzanilla porque la manzanilla lo hace digerir. O sea, ¿qué tan buenos son las infusiones? En general, muchas infusiones tienen un efecto carminativo, me ayudan a manejar el tema de los gases, me ayudan a manejar el tema de la acidez. Entonces, definitivamente ayudan y funcionan como buenos digestivos. El tema del té y el estreñimiento es un poco como el de la manzana y los gases, ¿no? O sea, hay quienes son alérgicos a la lignina de la cáscara de la manzana, es un tema de sensibilidad alimentaria y a ellos comer la manzana pelada o sancocharla y que disfruten su manzana. Pero cruda no la van a poder disfrutar porque es un tema de sensibilidad. Con el té es igual. Existe el grupo de pacientes que son muy sensibles a los taninos y ellos se van a estreñir cuando consuman té, cosa que no podemos, es idiosincrático. Cada uno de nosotros va a lo largo de los años conociendo las reacciones que tiene con los diferentes alimentos y nutrientes. Héctor, el tiempo nos ha ganado. Ha sido bastante claro, bastante didáctico y ameno, sobre todo para entender este problema tan común y tan frecuente en las personas adultas mayores. Antes de terminar, yo quisiera un mensaje final dirigido al público que nos ve sobre este tema del estreñimiento. A ver, lo importante, y regreso al tema, no hay paciente estreñido, hay paciente no necesariamente bien nutrido. Es importante, uno, un buen balance de verduras y frutas. Tienen que ir de la mano. Las grasas buenas tienen que acompañar cada alimento. Tiene que haber grasas buenas con el desayuno, grasas buenas con el almuerzo, grasas buenas con la cena. La ingesta de líquido es importante. Y una cosa que tenemos que evitar, en tanto podamos movilizarnos, en tanto podamos caminar, en tanto podamos mover un brazo, una pierna, es prevenir el sedentarismo. De alguna manera, tiene que haber movilidad, actividad física, caminar un poco, siquiera dentro de la silla, movilizarnos y con ejercicios en la silla hacia un lado y hacia el otro, inventar nuestros propios ejercicios, y los masajes en abdomen en el adulto mayor que también ayudan, sobre todo para aquellos que están en una situación de postración. ¿Cómo son los masajes en el abdomen? Los masajes en el abdomen, usualmente los tecnólogos de medicina física lo manejan mejor que yo, probablemente lo podrían explicar mejor, pero siempre en un círculo, ¿no? En sentido antihorario y yendo desde la parte alta y desde arriba hacia abajo, dentro de lo que es el flanco izquierdo, el lado izquierdo del abdomen. Eso siempre ayuda un poco como estimulación. Sí, eso generalmente el recorrido del colon, ¿no? O sea, cómo Claro. va las feces, cómo van por tu recorrido. Héctor, muchísimas gracias por tu participación. Si desean localizarte, ubicarte, ¿tienes algún teléfono o tu consultorio o alguna red? Estoy en la clínica Ricardo Palma, el teléfono allá es el 224-0971, también pueden ubicarme al 997-97-6226 y para los amigos de la Fuerza Aérea en el Hospital Central de la FAP, ¿no? Si para los intolerantes a la lactosa tengo una página de la lactosa que no es, que es para los intolerantes, de consejería para pacientes intolerantes a la lactosa. ¿Cómo se llama tu página de la intolerancia a la lactosa? La lactosa que no ves. La lactosa que no ves. Es una página de Facebook. Y aparte, el doctor Velarde tiene el hobby de escribir, ha escrito un libro de cuentos muy bonito. ¿Cómo se llama tu libro para que la gente... Relatos sin tiempo. Todavía lo pueden encontrar en librerías El Virrey, ¿no? Y en Comunidad. Ya saben, si desean pasar un agradable momento de lectura, pueden leer el libro del doctor Héctor Velarde, Relatos sin tiempo.
Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor transmitido por Radio Miraflores, y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego, Héctor. Gracias.